Muy buenos días, iglesia, familia, amigos que nos acompañan en esta mañana, en este tiempo maravilloso. Damos gracias a Papito Dios porque nos permite reunirnos. No nos acostumbramos mucho a tener nuestros servicios a través de este medio, pero es un privilegio que Dios nos da poder reunirnos, poder estar disfrutando de la presencia de Dios desde nuestra casa. No ha sido un impedimento lo que estamos viviendo para que podamos estar unidos como una familia en Cristo. Y yo les invito en esta mañana a que cerremos nuestros ojos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, vamos a pedirle a papá que sea Él tomando el control de este servicio, que la palabra que el Señor trae en esta mañana ministre en nuestros corazones a cada persona y a cada familia que está conectada en este tiempo. Así que los invito a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana preciosa, Señor, una vez más te damos infinitas gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Padre, porque hasta hoy tú has tenido cuidado de todos nosotros, de nuestros seres queridos, de nuestras familias, Señor. Colocamos nuestra iglesia en tus manos preciosas. Humildemente, Señor, te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros, que ministres, Dios, a través de este tiempo, con la palabra que traes, Señor, para cada uno de nosotros. Te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor, que nos lleves al lugar, al sitio y a entender lo que tú quieres que aprendamos en esta mañana. Venimos con un corazón dispuesto, como siempre, mi Señor, a darte lo mejor de cada uno de nosotros, a rogarte que tú continúes haciendo, Señor, tu obra perfecta, Dios, a través de este tiempo. Y hoy queremos muy especialmente, Señor, decirte que estamos agradecidos contigo. Gracias, papá, por todo lo que tú has venido haciendo en este tiempo. Gracias, Señor, por la forma como has ministrado nuestra vida, por todo lo que has hecho, Señor, por la salud, por la vida, por la situación que estamos viviendo, Señor, en nuestra nación y en el mundo entero, porque tú nos has cuidado, Dios, porque tú nos has protegido, porque tú has estado con nosotros, no nos ha faltado nada, Señor. Hemos tenido el alimento, hemos tenido el techo, hemos podido disfrutar en familia, nos hemos reunido, Señor, como iglesia. Y este es un motivo, papá, para darte infinitas gracias y decirte, Señor, que día a día y momento a momento nuestro corazón está más cerca de ti. Queremos que tú alcances, Señor, a los perdidos, que tú alcances a nuestros seres queridos que aún no te conocen, que tú sigas, Señor, haciendo milagros en medio de tu pueblo, en medio de tu gente, Dios, que podamos entender, Señor, el propósito que tú tienes a través de toda esta situación. Hoy queremos, Señor, darte infinitas gracias y rogarte, mi buen Dios, que te quedes con nosotros, Señor, a través de este tiempo, podamos mostrarte también todo lo que sentimos, la confianza y todo lo que hemos puesto en tus manos preciosas, Señor. Te damos infinitas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a invitarles a que me acompañen en esta mañana al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, y vamos a leer solamente un versículo, el versículo 11. Les invito para que busquemos en nuestra Biblia. Y dice así la palabra del Señor. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Es solamente un versículo. Y yo les invito a que analicemos, a que entendamos lo que Dios quiere en este versículo decirnos. No sé cómo esté su corazón en esta mañana, pero lo que acabamos de leer es algo maravilloso. Nuestro Dios nos está diciendo, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Somos nosotros. Son planes para su bien y no para su mal. Entendamos que todo lo que está sucediendo en este tiempo es un propósito de Dios. Y Él nos está diciendo hoy que los planes son para nosotros, para el bien nuestro, nunca para el mal. Si nos apropiáramos de esta mañana, de esta palabra, podríamos sacar, una cantidad de cosas lindas para guardarlas en nuestro corazón, para tener más esperanza, digámoslo así. ¿Cuántos podemos estar preocupados por lo que estamos viviendo? Afuera hay mucha gente que está mal. Nosotros estamos bien, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, escogidos por Él, adoptados por Él.
Lo único que podemos hacer es darle gracias a nuestro Dios, porque nos está diciendo que los planes son para nuestro bien, que nunca va a ser para nuestro mal. Toda esta situación que vivimos es únicamente para que Dios se glorifique en medio de nosotros, para que la gracia de Dios esté en cada uno de nosotros, para que entendamos que Dios quiere hacer algo, Dios quiere mostrar algo. Y nos está diciendo claramente para que tengan un futuro lleno de esperanza. O sea que si vemos situaciones difíciles, no es para nosotros, no es para los hijos de Dios. Si vemos que hay gente que está mal, podemos preguntarnos, Señor, ¿por qué allá sí, por qué acá no? Es simplemente porque Dios nos ama. Es simplemente porque Dios quiere, a través de toda esta situación, mostrarnos su misericordia, su amor incondicional. Nunca ninguno de sus hijos va a pasar nada difícil. Y es cierto, decíamos en la familia que todas las personas que conocemos a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros hermanos de la iglesia, nuestros familiares, compañeros y amigos, no hemos encontrado cerca ningún caso de COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios protege a sus hijos. Porque lo que nos está diciendo en esta mañana es que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y nunca para mal. Apropiémonos de esta palabra, hijos, en esta mañana y empecemos a confesar que todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Diga conmigo, lo que Dios tiene es bueno para mí. Dios nunca va a tener nada malo para sus hijos. Lo difícil es quién será hijo de Dios y quién no. Recuerden que todos somos creación de Dios, pero no todos podemos decir que son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios somos aquellos que intentamos día a día caminar bajo su voluntad. Día a día intentar hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos para glorificar su nombre y nunca para ofenderle, nunca para volver atrás. Así que yo lo invito en esta mañana a que usted simplemente piense que lo que Dios nos está diciendo y lo que nos va a hablar a través de la palabra preciosa que tiene en este día, a través de los cánticos de alabanza que nosotros vamos a cantarle, podemos decir nuestro Dios está con nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de decir que somos los hijos de Dios. Y como hijos de Dios gozamos estos tiempos, nos apropiamos de su palabra y declaramos que hay victoria en nuestra vida, victoria en nuestra familia, victoria en nuestro país y victoria en el mundo entero. Yo le invito en esta mañana a que usted le diga a Dios, Señor, gracias, porque todo lo que está sucediendo es para el bien mío y de mi familia. Ahora les invito a que antes de darle paso a la alabanza, vamos a orar por los cánticos de adoración que tenemos para papá, para que Dios se alegre, para que su corazón esté unido al nuestro, y oramos por la palabra que Dios trae en esta mañana para ministrar a su iglesia. Yo quisiera que usted, antes de conectarse en el tiempo de adoración a Dios, simplemente diga, hoy suelto todo aquello que me preocupa. Vamos a despojarnos de toda carga y de toda preocupación para dedicarle a nuestro Dios los cánticos de adoración. Lo que sale de mi corazón para Él, porque lo que viene enseguida es la palabra que Dios tiene para todos nosotros. Así que lo invito nuevamente a cerrar sus ojos y coloquemos este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás moviéndote en medio de tu pueblo. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos permita levantar nuestras voces en adoración al Rey, sabiendo que tú escuchas, Señor, nuestros cánticos de adoración. Es para ti, para que tú te goces, Señor, para que los ángeles callen en el cielo y escuchen nuestra voz, Padre bendito, porque te amamos, porque reconocemos que te necesitamos y porque queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos decirte que tú eres, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. También queremos clamar a ti, Dios, por la palabra que traes en esta mañana, Señor, que sea una palabra que edifique, una palabra que transforme, una palabra que restaure, que renueve nuestra vida, Señor. Que seas tú hablando de una manera muy especial a cada persona que en este momento está con nosotros conectado. Está escuchando, Señor, la voz de nuestro Dios que viene para nosotros desde el cielo, para ministrar nuestra vida y llevarnos a vivir conforme a tu voluntad. Te damos, Padre Santo, infinitas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
Hola Iglesia, muy buenos días, feliz domingo, espero que estén muy bien y bueno, gracias por acompañarnos en este domingo de nuestro servicio y bueno, yo creo que es momento de levantarse, vamos a comenzar a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, así que lo invito, si está ahí sentado en su sofá, que se levante, si está sentado en su cama o acostado, vamos a levantarnos y vamos a adorar a nuestro Dios con todo el corazón, amén. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, y en libertad siempre viviré. Vamos, en ti, en ti, en ti, en ti. Soy libre, sé exaltado y tu amor se acabó. Tú estás en mí, no hay nada en tu lugar. Me necesito, Dios, eres mi libertad. Vamos a ir a visitar. Pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, y con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti, en ti. Soy libre, sé exaltado y tu amor se acabó. Sigue siendo vivo, estás en mí. No hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Muy bien, Iglesia. Sí, en ti, en ti, en ti, yo soy libre, sé exaltado en ti, en ti, en ti, yo soy libre, sé exaltado y tu amor se acabó. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Me necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Me necesito, Dios, eres mi libertad. Bravo, Iglesia, muy bien. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos desde sus casas, saltando, alabando a nuestro Dios. Bueno, hoy les tenemos una canción nueva, pero pues no está nueva, ya sale hace mucho tiempo. Y la queríamos tocar en la iglesia y pues digamos que estaba pensada para montarla, pero pues digamos que debido a todo esto se corrió mucho. Y bueno, hoy decidimos traerla para ustedes, así que espero que la disfruten. Esta canción es demasiado linda y mientras empezamos a cantar, invito a que cierre sus ojos y empiece a dar gracias a Dios.
el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. Y en las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Abres tu boca, la vida y la ciencia, siempre tu voz seguirá. Solo hablar, me diste vida todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos se obedecen, yo también. Si las rocas se adoran, yo también. Vamos, iglesia. Si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volveré a Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Solo hablar
todas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Vamos, iglesia. Tu misericordia veo en la razón. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viniste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Gracias, Dios. Porque te amamos, Dios. Enséñanos, Jesús, a ser más como tú. Enséñanos a buscarte como quieres que te busquemos, Dios. Jesús, tú nos diste un gran ejemplo cuando viniste aquí a la tierra. Nos dejaste demasiadas cosas, demasiados ejemplos que seguir. Y hoy te decimos, Dios, que si tú, Jesús, viniste a servir, nosotros también. Que si tú viniste a amar y a rescatar, nosotros también. Que si tú viniste a ser esperanza para muchos, nosotros también. Gracias, Dios. Gracias. Iglesia, espero que les haya gustado mucho esta canción. Esta canción la verdad se la hace mucho tiempo y queríamos pues cantarla en algún momento porque la letra es demasiado linda, pero también deja muchas cosas que pensar. Espero que hayan disfrutado esta canción, el decirle a Dios, yo también lo voy a hacer, yo también voy a servir, yo también voy a arrodillarme, Dios. Y bueno, espero que les haya gustado mucho, iglesia. Los dejamos con la predicación, que muy seguramente va a ser una sorpresa para muchos de ustedes. Ahí les dejo el dato, así que yo sé que están preguntando quién va a predicar. Bueno, los dejo para que puedan ver quién. Hasta luego. Bueno, hola iglesia, quiero saludarlos esta mañana en un escenario supremamente extraño y raro para mí. No me esperaba este momento, aunque ya les voy a contar la historia. No lo esperaba del todo, pero creo que papá se le ocurren unas cosas, ambos, papá celestial y papá terrenal, se les ocurren cosas bastante extrañas y bastante raras. Pero igual me da mucha alegría saludarlos, me da mucha alegría saber que les voy a poder dar este mensaje, me da alegría, no, créanme, en estos días alguien me decía, es que ustedes son muy buenos con las cámaras, créanme que para mí no es fácil, o sea, a mí no me gustan las cámaras, sin embargo creo que he salido en casi todas las ediciones de la iglesia, en los tiempos de oración, mejor dicho, por todos lados, pero créanme que no es de mis cosas favoritas. Pero hay algo que me ha gustado muchísimo de esto y es que en medio de todo lo he disfrutado. No porque ame estar frente a la cámara, es muy extraño, sino porque realmente amo cómo papá ha hablado y cómo se ha manifestado a través de virtualmente, ¿sí? Cómo nos ha estado hablando en nuestros corazones.
Entonces, el mensaje de hoy es muy chévere porque les quiero contar que hace algunos días me pidieron el favor de alistar un mensaje para otra cosa y yo me puse súper juiciosa, orando, no sé qué, leyendo, bla, bla, bla. Siempre apunto, en esta ocasión lo tengo en el computador, pero me gusta tener todas las anotaciones y todo así supremamente detallado. Y Dios me llevó a este pasaje y yo le decía, Dios, pero esto es como para una predicación, no tiene que ver con el mensaje que tenemos que preparar para lo otro que nos están pidiendo. Entonces, haciendo eso, pues como que lo omítí y dije, ya, Dios, eso es como para una predicación un día. No pasaron sino como de 3 a 5 días y mi papá, Mayita, ¿por qué no listas una predicación? Y yo, ok, ya entendí cómo surgió esto y entendí un poco que estaba en el corazón de Dios, estaba en mi corazón también había quedado esa incertidumbre de este mensaje. Y lo más chistoso fue que cuando empecé a prepararlo y empecé a buscar y empecé a leerlo, ya no entendía las cosas como las había entendido ese primer día que lo había leído. Entonces fue muy extraño, fue muy raro y fue en medio de todo, como cuando empecé a buscar y cuando empecé a preparar el mensaje fue como frustrante porque yo decía, Dios, pero ya me habías dicho que era lo que querías hablar y ahora a mí se me olvidó y me tocó leer muchísimo, leer, volver a leer, me leí esta historia, además que soy muy sincera, esta historia tiene un contexto histórico y cultural muy fuerte. Entonces cualquier mínimo detallito que uno se salta es como perdí el enfoque de la historia. Los voy a invitar a que ustedes después la lean porque claramente no la vamos a alcanzar a leer todo el día de hoy. Vamos a estar saltando en diferentes pedacitos, pero sí es importante que ustedes después, si tienen la oportunidad, la lean. Además que como experiencia personal, les cuento que, bueno, uno siempre tiene personajes, digamos, que lo han impactado de los que ha leído en la Biblia. Para mí David, Jesús, Pablo, la manera en que enseñaban, la manera en que adoraban, la manera, me encantan algunos personajes que manejan un poco de ironía y sarcasmo en sus mensajes. Bueno, en fin, creo que son varios personajes, pero este en específico no me había generado eso hace mucho tiempo. Era como un personaje más, como cuando uno habla de Noé. Bueno, era un personaje más. Y yo como que, pues sí, conocía quién era y eso, pero nunca había leído su historia a tanto detalle. Estando más chiquita, me puse a leerlo súper juiciosa, a estudiar, no sé qué, y me enamoré de este personaje. Pasó a ser uno de mis preferidos, ya les voy a contar por qué. Marcó mi historia y mi relación con Dios, es decir, desde que yo leí la historia de este personaje, desde que entendí cómo era su relación con Dios, en ese momento también cambió mi relación con Dios y le dije, quiero tener un poquito de lo que este personaje tenía para tener esa relación contigo. Y no les voy a contar todavía quién es, porque apenas vayamos al pasaje, ustedes dirán, ah, ya sé de quién están hablando, y algunos ya sabrán por todo lo que les dije del contexto histórico y cultural. Y bueno, eso por un lado, como para contarles la historia. Les voy a pedir como 3 favores súper grandes. El primero es que si pueden anoten, porque como les digo es una historia muy larga, vamos a resumirla por completo hoy para dar el mensaje un poco más concreto, pero anoten si puede cualquier detallito y después si usted quiere y desea, léalo, estúdielo, porque no vamos a alcanzar a abarcar todo lo que pudiéramos llegar a alcanzar. Es una historia donde pueden salir yo creo que 20.000 mensajes más y sin embargo vamos a enfocarnos solo en un pedacito de la historia. Eso por un lado. Lo otro que les voy a pedir es que tengan muchísima imaginación. Sé que con los niños en su momento siempre les decía, hay que activar la imaginación en lo que nos están contando y en lo que nos están diciendo. Y hoy vamos a necesitar eso, porque como hay muchas cosas que les voy a contar y no necesariamente vamos a leer, vamos a tener que tener ese enfoque de poder imaginarnos lo que está sucediendo y hacernos nuestro propio escenario. Si le quedan haciendo falta pedacitos, como es muy probable que pase, usted anote ahí como los ítems y después usted vuelva a ese juiciosito y lea la historia y como que vuelva a analizar esos pedacitos que le van a quedar faltando, porque yo sé, vuelvo y repito, tengo muy claro que no vamos a alcanzar a abarcar toda la historia, pero nos vamos a centrar en algo en específico. Y lo tercero es que sea muy inteligente cuando usted lea esta historia.
Esta es una historia que está enfocada en un contexto cultural específico, en un contexto histórico específico, que estaba dado para un pueblo en específico. Entonces hay que tener siempre mi papi siempre nos ha enseñado que debemos ser muy juiciosos cuando leemos, de estudiar y saber cuál era todo el contexto que existía alrededor de eso. Y ese es mi favor, que si usted va a hacer la tarea después leer la historia con detalle, también sea muy juicioso y la estudie y sepa, digamos que llevarlo al contexto actual y sepa para qué contexto también se está hablando. Habiendo dado esa súper introducción, ahora sí vamos a empezar. Entonces, el título de este mensaje es ¿Conoces mi nombre? No es una afirmación, es un interrogativo. Entonces usted ahí anote, ¿conoces mi nombre? Y vamos a orar para iniciar. Entonces voy a invitarlo a que cierre sus ojitos y vamos a decirle, papá, en esta mañana queremos darte las gracias por el privilegio que nos das al estar en nuestras casas adorándote y sirviéndote y alabándote, cada uno desde nuestras casas, pero sobre todo porque nos has permitido estar unidos como iglesia de una manera que nosotros no lo esperábamos. Creo que permitiste que la iglesia también se reinventara, permitiste que la iglesia pensara de una forma diferente y nos has hecho sentir todo el amor y toda tu compañía en este tiempo, papá, y yo por eso te doy gracias. Y no quiero terminar, Dios, sin pedirte que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú hablando a nuestras vidas y que seas tú nosotros preguntándote a ti realmente eso, Dios. ¿Conoces mi nombre? Me conoces a mí, conoces lo que es Aleja, conoces lo que es cada uno de los que te estamos oyendo en esta mañana y ponemos en tus manos este mensaje, papá, y que tú hables a nuestros corazones, a nuestras familias y a nuestras iglesias. En el nombre de Jesús, amén. Listo, como ya les dije, este mensaje tiene el nombre de Conoces mi nombre, el nombre de Conoces mi nombre, valga la redundancia. Voy a tener que hacer el ejercicio de que si me equivoco o algo sucede, no vamos a parar, vamos a continuar. Créanme que no es sencillo estar frente a la cámara, no es tan fácil, y menos sin la gente. Cuando uno tiene la gente es más fácil interactuar, pero igual vamos a hacer el ejercicio de eso. Si nos equivocamos, les pediré disculpas y continuaremos y seguiremos y volveremos a retomar la historia, ¿vale? Entonces, como usted ya le puso el título ahí anotó en su cuadernito, ¿Conoces mi nombre? Quiero que usted se dirija rápidamente a Éxodo 3. Vamos a estar un momento en Éxodo 3, vamos a leer versículo 1 nada más, ¿listo? Y dice lo siguiente: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí. ¿Listo? Entonces, para los que no sabían de qué personaje vamos a hablar en esta mañana de Moisés. ¿Listo? Vuelvo y repito, es una historia muy grande, es una historia con un peso histórico muy grande. No lo vamos a abarcar. Quiero que nos centremos específicamente en Moisés y cómo fue su transición por completo. ¿Listo? Acabamos de leer un pedazo, una porción de la Biblia donde nos está diciendo que se encontraba Moisés apacentando ¿qué? El rebaño de su suegro. ¿Qué pasó con Moisés? Antes de que Moisés tuviera suegro y tuviera esposa, Moisés termina, digamos que huyendo porque había matado a un egipcio. Se enteran, entonces él siente miedo y dice: me tengo que ir de acá porque me van a matar. De hecho, le ordenan matarlo a él. Él huye. Llega a Madián, se encuentra con unas jovencitas en el camino, les ayuda con algún par de cosas de su rebaño, terminan dándoles de beber al rebaño de estas jovencitas y listo, no pasa nada más. Las jovencitas llegan donde su papá, le cuentan la historia al papá, el papá es Jetro, entonces les dicen: mira, pasó esto, y Jetro los voltea a mirar y les dice: ¿y dónde está ese hombre? ¿Quién es? ¿Quién es ese hombre? Como diría una canción por ahí. Entonces, obviamente las niñas le dicen: no, pues no sabemos, pero entonces lo ubican y termina Moisés viviendo con Jetro. Tiempo después, Jetro le entrega a una de sus hijas a Séfora y termina Moisés viviendo con Séfora. Entonces, después de haber contado ese contexto, ahora Moisés era el encargado de cuidar el rebaño de su suegro. Entonces se lleva su rebaño, Dice la Biblia que llegó al corazón del desierto, en el Sinaí,
precisamente al monte de Sinaí. Esto lo van a encontrar en algunas Biblias y en algunas versiones como el monte de Sinaí o el monte de Oreb. Es exactamente el mismo. Pero lo más importante e impactante es que este nombre, además de llamarse Sinaí o además de llamarse Oreb, tiene el significado de el monte de Dios. Y este monte va a ser supremamente importante, iglesia, porque vamos a ver cómo Dios puso esa señal y cómo Dios puso ese lugar en específico para todo un propósito un poco más grande. ¿Listo? Entonces, el primer puntito que usted le va a poner a ese mensaje de conoces mi nombre es un primer encuentro, ¿vale? Entonces, vamos a continuar leyendo. Voy a leer el versículo 2. Dice lo siguiente: allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. ¿Listo? Moisés con su rebaño llegó al desierto, estaba en el monte de Sinaí, y se queda mirando. De repente ve una zarza ardiendo, pero ve que por más que la zarza estaba ardiendo, no se consumía. Entonces Moisés dice, ok, ¿qué está pasando con esa zarza? Y le genera curiosidad, le genera asombro. Sé que muchos de ustedes tienen diferentes versiones de sus Biblias. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, pero ustedes van a poder leer en todas las versiones y en todas dice cosas muy chistosas de este pedazo de la historia. En otras dice cómo se llenó de asombro, en otras dice cómo se sorprendió. Bueno, usted encuentre cuál es su versión preferida. Y dice lo siguiente, voy a leer el versículo 3. Dice, esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume, tengo que ir a verla de cerca. ¿Listo? Recuerda que el primer puntico de esto se llama un primer encuentro. Quiero contarle algo antes de seguir leyendo esta fracción y este pedacito de la historia de Moisés. Y es como termina el capítulo 2. No lo busque, yo se lo voy a leer, pero déjelo anotado para que usted lea también ese pedacito de la historia y se contextualice un poco más. Voy a leerlo en mi versión, es capítulo 2 y es el versículo 25. Dice, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. ¿Quién tenía que actuar y quién está diciendo eso? No es Moisés, es Dios. ¿Listo? Dios vio el clamor del pueblo de Israel porque se encontraba en esclavitud y se dio cuenta que era el momento de actuar. Así termina el capítulo 2 y el capítulo 3 inicia contando lo que ya leímos, y es que Moisés se lleva el rebaño hasta el centro del desierto, se encuentra con el monte de Sinaí y de repente ve una zarza ardiendo, ¿vale? Entonces, ese primer encuentro, iglesia, quiero que ustedes con esto que acabamos de ver y que con esto que acabamos de imaginar, es que no era de casualidad. Es decir, no fue casualidad que Moisés llegara a ese punto en específico con el rebaño. No fue casualidad que Moisés viera la zarza ardiendo. Si ustedes se dan cuenta, la manera en que termina el capítulo 2 es muy claro y es muy específico en decir que Dios se dio cuenta que ya tenía que actuar. E inmediatamente lo que sucede es este primer encuentro con Moisés. Inmediatamente lo que sucede es una zarza ardiendo que le genera curiosidad a Moisés. Yo no sé si ustedes pueden recordar cuál fue su primer encuentro con Dios o si no lo ha tenido, pero yo creo que todos en algún momento sentíamos, era como que mirábamos, pero era como, ¿será que sí es verdad? ¿O hasta dónde no será verdad? ¿O será que esto sí es cierto? ¿O esto no es cierto? Pero nos generaba curiosidad, nos generaba, digamos que esa curiosidad de experimentar más de lo que estábamos viviendo, de poder sentir un poquito más. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Vio una zarza ardiendo y dice, tengo que ir a ver qué es lo que está pasando. Pero en el corazón de Dios ya sabía que eso iba a pasar, no fue casualidad. En el corazón de Dios, Él ya sabía que iba a actuar y buscó el momento y el lugar específico. ¿Listo? Dice lo siguiente, voy a leer el versículo 3, desde el 3. Dice, esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume, tengo que ir a verla de cerca. Y sucede lo siguiente, dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza, Moisés, Moisés. ¿Y qué le dice Moisés? Aquí estoy, respondió él. ¿Y qué le dice Dios? No te acerques más. Inmediatamente le dice, no te acerques más. Le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa.
y se presenta. Le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Vamos a dejar ahí un momento, ¿listo? Entonces, no era un encuentro casual, Dios ya sabía que tenía que actuar. 2. Había un lugar específico y un tiempo específico. Dios permitió que Moisés llegó ¿hasta dónde? Hasta el monte de Sinai. Moisés se asombra y le da curiosidad saber qué es lo que está pasando con esa zarza y se acerca así como, tengo que ir a ver realmente qué es lo que está pasando porque esa vaina nos está consumiendo y yo quiero saber qué está sucediendo. Apenas Dios ve que Moisés se está acercando, le dice, detente. Moisés, detente. Moisés reacciona y dice, ok, aquí estoy. Y Dios le dice, quítate las sandalias porque esto es lugar santo. E inmediatamente le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No le dice, yo soy tu Dios, yo soy tu papá. Ojo con lo que le está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, eso tiene también un peso genealógico que tiene también su contexto, pero más que todo, basémonos en una presentación donde le está diciendo, yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy el Dios que estuvo con ellos. Yo soy el Dios que les dio promesas a ellos, ¿vale? Y dice lo siguiente. Voy a seguir leyendo, este pedacito también es muy importante que lo tengan presente. Dice, cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. La primera sensación de Moisés no fue de alegría, la primera sensación de Moisés no fue de, uy, sí, acabo de tener un encuentro con Dios y así fue mi primer encuentro. La primera sensación de Moisés fue de temor. Fue de miedo, fue de estoy hablando con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, estoy hablando con el Dios de dioses, estoy hablando con el Señor de señores. Sintió miedo, pero es un miedo de respeto, es un miedo de devoción. Por eso también Dios estaba marcando un precedente con él y le dijo, esto es tierra santa y yo no tengo ninguna relación contigo por el momento, así que quítate las sandalias. E inmediatamente la reacción de Moisés es de devoción, me quito las sandalias, entiendo el contexto y obviamente por el poder de Dios, inmediatamente siento ese temor, ¿vale? Supremamente importante que tengan presente este primer encuentro con Dios de Moisés, porque va a marcar muchas cosas, ¿listo? Voy a continuar leyendo lo que dice. Dice, bueno, terminamos en, cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro, porque tenía miedo de mirar a Dios. Dice, luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. No vamos a leer todo este pedazo, vamos a saltarnos un poquito, pero básicamente Dios le está diciendo, mira, me acabo de dar cuenta, o bueno, ya lo había tenido presente, pero ya es el momento de actuar y mi pueblo está sufriendo. Mi pueblo está como esclavo y yo necesito darle la libertad y vamos a darle la libertad. Y pues como es el clamor de los israelitas que me están pidiendo a mí esa liberación, te voy a enviar a ti al faraón. Ok, entonces vamos a retroceder un poco. Moisés estaba con miedo. Sabía lo que significaba Dios. Y además de todo, Dios le está entregando un propósito en ese primer encuentro. Vamos a ver qué pasa con Moisés. ¿Listo? Entonces, lo primero, un primer encuentro. Lo segundo, ¿quién soy yo? Realmente cuando nosotros nos encontramos con Dios y empezamos a ver todas las cosas que se le ocurren, todas las cosas que empieza a planear para nosotros es quién soy yo para que Dios viera eso e hiciera eso. ¿Listo? Entonces voy a buscar, vamos a leer el versículo 11 y dice lo siguiente. Pero Moisés, ojo como dice mi versión, ustedes los van a encontrar en otras versiones, pero créanme que esta versión a mí me ha encantado como lo dice. Dice, pero Moisés protestó. Es decir, a pesar del miedo que tenía Moisés, él le dice como, a ver, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Inmediatamente Moisés, a pesar de su miedo, le está diciendo a Dios, pero espérate Dios, o sea, ¿quién soy yo? Si es como si a mí me dicen, Aleja, ve y buscas no sé, a Iván Duque y le dices eso. A ver Dios, ¿quién soy yo para llegar al presidente? Algo así estaba sucediendo en este momento. Moisés está diciendo, ¿quién soy yo para hacer eso? Y aún más, ¿quién soy yo para liberar al pueblo? Entonces Dios le contesta lo siguiente. Versículo 12. Dice, yo estaré contigo. ¿Listo? Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte.
No solamente Dios le está entregando un propósito en ese primer encuentro a Moisés, Dios también le está dando una promesa y le está poniendo una señal. La promesa es, yo estaré contigo. La señal, cuando saques al pueblo de Egipto, me adorarán en este mismo monte. Es decir, por eso yo les decía, ese lugar en específico vamos a tener que tenerlo muy presente, porque era el monte de Dios, era el monte de Sinaí y era el monte que Dios había destinado para algo en específico. Le está diciendo, tú ve tranquilo y ten la certeza que ustedes regresan y me adorarán en este mismo lugar. Y dice mi Biblia, versículo 13, pero Moisés volvió a protestar. Hay algo que me asombra de Moisés y es que si ustedes se dan cuenta, era la persona más insistente de la vida. Era un intenso. Yo he conocido un par de personas intensas que no se cansan hasta que uno les responde como es. Y eso estaba haciendo Moisés. Primero le dice, pero ¿quién soy yo? Y ahora le dice, pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les voy a responder? Y le dice Dios, yo soy el que soy. Básicamente, eso es lo que les tiene que responder. Yo soy el que soy. En ese momento se presenta a Dios como Yahweh. Cuando ustedes escuchen hablar de Yahweh, ¿qué significa? Yo soy el que soy. Punto. No necesita mayor explicación, no necesita mayor contexto. Yo soy el que soy. Y sigue diciendo, dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Básicamente, yo soy el que soy, me envió a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, bueno, así irás al pueblo de Israel y le da todas las instrucciones también para el pueblo de Israel. Lo tercero que ustedes van a notar ahí es, ¿me respondes o me respondes? ¿Listo? No estoy hablando de Dios, no es que nosotros le estemos diciendo que Dios nos esté diciendo a nosotros me responde, sino nosotros me respondes o me respondes. Algo así como lo que estaba sucediendo con Moisés. Moisés insistía e insistía e insistía y le decía Dios, pero esto, Dios, pero lo otro, Dios, pero esto. Mejor dicho, era como el estudiante que todo lo pregunta, así estaba haciendo Moisés con Dios, pero esto, pero esto, pero esto, pero esto. Le estaba poniendo un montón de peros, pero todos esos peros estaba abarcando todo lo que realmente Moisés tenía que hacer. Vamos a leer, me perdí un poquito, déjenme, yo soy, versículo 14, versículo 16, bueno, Dios le está dando toda la introducción a Moisés de lo que tiene que hacer con el pueblo de Israel. Y vamos a leer también el versículo, listo, vamos a ir al capítulo 4, ¿vale? Y en ese capítulo 4 vamos a leer el primer versículo. Ojo, porque Dios le acaba de decir, yo estaré contigo y me adorarán en este mismo monte. Después Moisés le dice a Dios, pero a ver, ¿quién soy yo? Y si me preguntan quién me envió, ¿qué voy a decir? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Eso para Faraón y para el pueblo de Israel, otra serie de instrucciones. Termina Dios eso y dice, y inicia el capítulo 4, versículo 1, dice, sin embargo Moisés protestó de nuevo. ¿Y qué le dice? ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le contestó. Empieza una discusión ahí entre Moisés y Dios dándole instrucciones, Moisés diciéndole a Dios, pero esto, pero yo qué voy a hacer con esto, esto. Entonces ahí es cuando Dios le da la promesa de la vara y la mano con la lepra. Bueno, léanlo ustedes después con el detalle y el juicio que se merece ese pedacito. Y vamos a irnos al versículo 10. ¿Listo? Dios ya le había respondido a Moisés, lo que le acaba de preguntar es, no me van a creer. Y Dios le dice fresco que usted también va a tener una serie de señales y una serie de circunstancias que van a hacer que se den cuenta que yo estoy con usted y que efectivamente yo lo mandé. Y el versículo 10 dice lo siguiente, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces, además de todo lo que estaba sucediendo, Moisés no era bueno hablando y Moisés no era bueno expresándose. Cuando yo leía esta historia, como les digo que yo me imagino todo, no sé si ustedes, yo creo que a todos los colombianos nos ha pasado cuando uno ve que van a entrevistar a James y uno dice, ay, pobrecito, que no lo entrevisten porque no sabe que se va a trabar. Algo así, como si Dios le estuviera diciendo a alguien que sabe que se traba en su manera de hablar, le está diciendo vaya y hable.
vaya y dígale a Faraón, vaya y dígale al pueblo de Israel. Pues obviamente Moisés le dijo, Dios, pero yo no sé hacer eso, yo me trabo, yo no puedo hablar. Y le contesta el Señor en el versículo 11. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? Yo es un poco, a ver, como Moisés, o sea, ¿quién hizo que tú hicieras, que tú tuvieras todo lo que tienes con tu manera de hablar? ¿Quién es el que se encarga de que las personas puedan hablar? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Yo soy el que soy. ¿Listo? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Básicamente, a pesar de ser Moisés tartamudo, Dios le está diciendo, ay, se me olvidó decirles algo, dánense un poquito la cabeza, porque cuando yo pensé, uy, sí sería algo así como James, me devolví y volví a imaginarme toda la historia y la conversación entre Dios y Moisés no sería tan fluida como se las estoy contando, sino un poquito más lenta y un poco más trabada. Pero eso solamente para que ya se hagan el resto de su escenario al contexto que es. ¿Listo? Entonces dice, yo estaré contigo. Dios le dice, usted fresco, que yo soy el que decide quién habla, quién escucha. Mejor dicho, yo soy el que soy. Y le dice, y yo estaré contigo. Y me encanta la respuesta de Moisés. Pero Moisés suplicó de nuevo, te ruego, Señor, envía a cualquier otro. ¿Sabe algo? Este primer encuentro con Moisés y con Dios, y si usted sigue leyendo, Dios se enfureció con Moisés y le dice, pero a ver, o sea, te estoy diciendo absolutamente todo, te estoy dando absolutamente todo, te estoy mostrando que vas a tener todo y tú todavía me dices, envía a otro. Entonces, pero Dios termina cediendo y le dice, ok, Aarón va a ir contigo. Y terminaron yendo con Moisés. Pero más allá de eso, iglesia, más allá de la historia que acabamos de leer, yo quiero que usted vea algo que a mí me empieza a impactar en la vida de Moisés. Y es que Moisés era un insistente. ¿Me respondes o me respondes? Moisés no se quedaba solamente con lo primero que le decía Dios. Moisés se le colgaba del cuello a Dios, metafóricamente hablando, para que le respondiera y le diera absolutamente todas las instrucciones y todo lo que tenía que suceder. Yo no sé si a usted le ha pasado, lo veo mucho con los niños y con los papás, pero los niños, quiero ir al parque, no podemos ir al parque porque está lloviendo, cuando escampe podemos ir al parque, y siguen y siguen y siguen y siguen hasta que consiguen lo que quieren y obtienen la respuesta de papá como la quieren obtener. Y Moisés tenía esto, Moisés era un insistente, y recuerden que igual su primer encuentro no fue de amor eterno y estoy con el Padre, no, su primer encuentro fue de respeto, fue de temor. Y aún así, si ustedes se dan cuenta, Moisés no se quedó guardado, o sea, no guardaba absolutamente nada en su corazón, sino que por el contrario, Dios, respóndeme, Dios, pero explícame, Dios, pero dime cómo voy a hacer esto, Dios, 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 Dios. Y eso a mí me impacta. Eso, digamos que esto que acabamos de leer, iglesia, es lo primero que a mí me marcó de la relación de Moisés con Dios. Moisés era supremamente sincero con Dios. Moisés le decía, yo no sé hablar. Moisés le decía, ¿qué les voy a decir? O sea, voy a llegar y ¿qué les voy a decir? Moisés no se quedaba con nada en su corazón, y nosotros tenemos que entender que en nuestra relación con Dios tenemos que ser igual de sinceros. Dios nos puede responder, yo voy a estar contigo, pero aún por encima de esa respuesta de yo voy a estar contigo, si aún en nuestro corazón hay inquietudes, no se las guarde. Igual papá conoce su corazón y sabe que están ahí, pregúnteselas. Sea el más insistente y sea el más cansón y cuélguesela del cuello hasta que Dios le dé esa respuesta que él requiere, así como Moisés fue un intenso. No vamos a leer toda la historia de lo que sucede a partir de ahí. Ustedes, vuelvo y repito, hagan el ejercicio. Vamos a saltar a otro pedazo de la historia. Pero sí quiero que este primer pedazo con este primer encuentro de Moisés, usted ya que se lo imaginó y ya que ojalá se lo haya imaginado igual y lo haya disfrutado igual como yo lo disfruté imaginándome las escenas. Bueno, tanto que hasta, les soy sincera, busqué videos del monte de Sinaí después de haberlo leído para imaginarme un contexto un poco más real. Y bueno, en fin, son cosas que yo hago para poder contextualizarme de todo, pero más allá de eso, cuando usted haga el ejercicio, piense en eso, piense en las cosas que quizás Dios le ha dicho, va a hacer esto, y usted lo dejó ahí con un montón de inquietudes en su corazón, con un montón de miedos en su corazón, y no le dijo a Dios. Por el contrario, si le ha pasado eso,
digamos que vamos a hacer una reflexión en nuestra relación con Dios y vamos a decir, yo quiero decirte las cosas como las estoy sintiendo, como las estoy pensando, yo quiero decirte las cosas como realmente generan temor en mi vida. Yo quiero decirte al final, ¿por qué no envías a otro? ¿Por qué me tienes que enviar a mí? A pesar de todo lo que tú me has dado. Quiero ser la persona más insistente contigo en nuestra relación para ver una respuesta concreta y saber que realmente hemos abarcado todos los temas y tú sobre todos los temas me has respondido y me has respaldado. ¿Listo? De aquí en adelante, iglesia, la relación de Moisés con Dios es una cosa, yo creo que si ustedes la leen, créanme que yo para este mensaje me leí esta historia de principio a fin, todos los capítulos, y algo que me empezaba a sorprender era que en todo el tiempo dice, y Moisés le dijo a Dios, y Dios le dijo a Moisés, y Moisés le dijo a Dios, y Dios le dijo a Moisés. La relación de este par después de ese primer encuentro fue una cosa increíble. Claro, Dios sabía que había un propósito con Moisés, pero Moisés todo el tiempo era, y Moisés le dijo a Dios, y Dios le dijo a Moisés, la relación empezó a establecerse y a fortalecerse. No conté la cantidad de veces que lo dice la palabra en todo Éxodo, pero haga el ejercicio y se va a dar cuenta que todo el tiempo era una interacción entre ellos. Moisés tenía dudas y de una iba a Dios y Dios de una le respondía a Moisés y Moisés le decía al pueblo y el pueblo le decía a Moisés y Moisés iba y le decía a Dios. O sea, era una cosa que a mí me sorprendió muchísimo en la relación de Moisés con Dios. ¿Listo? Y vamos a saltar al capítulo 14. Espero no se estén aburriendo. Yo voy a tomar un poquito de mi cafecito. Vamos a saltar al capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 14 y ya les voy a decir por qué. ¿Listo? Dice lo siguiente. Bueno, este pedazo es justo cuando el faraón ya decide dejar ir la canción que dice, echó a la mar, que tranquila los perseguía. Es este pedazo de la Biblia que lo cuenta. Y dice que el faraón decide que dejar ir a los israelitas, se arrepiente y empieza a perseguirlos y sucede todo lo del mar. ¿Listo? Que se abren dos y demás. Entonces vamos a leer versículo 10. Dice, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. ¿Listo? Entonces imagínense ustedes huyendo de su esclavitud, de repente voltean a mirar y ven que los han hecho esclavos un montón de años vienen detrás de ustedes. Pues obviamente se llenaron de miedo porque dijeron, me están persiguiendo. Dice, entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Bueno, el pueblo de Israel es supremamente quejumbroso. Ustedes lo van a ver en toda la historia, si la leen después, se quejan muchísimo. Pero ese no es el mensaje del día de hoy. Y dicen, y les contestó Moisés, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará. Hoy esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. ¿Listo? Moisés recibiendo todas las quejas del pueblo. Y, ok, ya, calma, no se preocupen, todo va a estar bien. Solo dejen ver, visualicen y vean cómo Dios va a actuar. Y ojo con el versículo 15 lo que dice. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu mano, tu vara, extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando la tierra. Y yo endureceré el corazón, de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. No vamos a leer todo, pero sí quiero que ustedes se fijen en el versículo 15. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Saben algo, iglesia? La relación de Dios y de Moisés ya era tan fuerte y ya era tan constante que Dios esperaba respuestas inmediatas de Moisés a ciertas circunstancias. Ellos hablaban todo el tiempo, ellos entendían todo el tiempo. Y de repente Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Actúa, ¿sí? Haz, que si ya te he dicho un montón de cosas, ya tienes una promesa clara, ya tienes una señal. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche y haz tú lo que tengas que hacer también con tu vara, levanta tu mano y actúa. Y muchas veces cuando nuestra relación con Dios
avanzado, es tan profunda. Yo conozco la conexión que hay con Él, ya conozco lo que a Él no le gusta y lo que a Él le gusta. Simplemente hay momentos en que Dios está esperando que nosotros actuemos y no que volvamos a clamar a Él. Recuerdo una predicación que dio un viejo amigo, que no sé si vaya a escuchar esa predicación, pero a mí se me quedó grabada en el corazón esas palabras. Él nos decía y nos enseñó ese día que oráramos como si todo dependiera de Dios, pero que hiciéramos las cosas como si todo dependiera de nosotros. Debemos entender que cuando nuestra relación con Dios es tan firme, nosotros debemos y tenemos la certeza de que Él está con nosotros en las cosas que hacemos y en las cosas que realizamos. Y hay momentos donde Dios va a esperar que nosotros actuemos, aún por encima de ir a clamar, e ir a suplicar, e ir a decirle a Dios, libérame de esto. No, Él ya tenía una promesa, Él ya le había dado instrucciones a Moisés, Moisés ya tenía claro para dónde iba, porque si ustedes recuerdan, Dios le había dicho, nos volvemos a encontrar en el monte de Sinaí. Entonces, ¿qué está esperando Dios? Que actúe. ¿Sí? No hay nada más que hablar, Moisés, simplemente actúa y haz que el pueblo marche y muévete tú también con lo que tienes que hacer. Y tenemos que tener en cuenta esto en nuestra relación con Dios, actuar. ¿Listo? Muchas veces Dios está esperando es que actuemos y no que nos quedemos ahí quietos como, Dios, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Dios, pero no, actúe y haga las cosas y organícese porque usted ya tiene una promesa, ya tiene una señal y adicionalmente ya estamos hablando de tú a tú. ¿Listo? Este es un pedacito de lo que estaba pasando en la relación de Dios con Moisés y vamos a seguir saltando a otro pedazo de la historia. Vamos a irnos hasta el capítulo 19, ¿listo? Ustedes después hagan el ejercicio de leer, de contextualizarse con todo lo que le sucedió al pueblo de Israel y demás, pero vamos a saltarnos al capítulo 19. Y dice lo siguiente: exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. ¿Recuerdan qué era lo que Dios les había dicho? Volverán a este punto. Después de levantar campamento, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte de Sinaí. Y yo sé que ustedes ya saben para dónde vamos, pero si ustedes recuerdan lo primero que leíamos, la señal que Dios le dio a Moisés fue, van a regresar acá y me van ¿a qué? A adorar. ¿Listo? No hay otro, digamos, especificación, sino ustedes regresarán hasta el monte de Sinaí. Voy a saltar al versículo 4 y dice, ustedes vieron lo que hizo él con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y me cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. En ese momento, digamos que están llegando al lugar donde Dios les había dicho que iban a regresar. Entonces Moisés regresó al monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor había ordenado. ¿Listo? Hay un momento, no vamos a entrar y profundizar mucho más en esto, pero ellos ya están ahí, en el monte específico de Sinaí o en el monte de Horeb, justo en el desierto, justo en el corazón del desierto. ¿Listo? Vamos a leer versículo 17 y versículo 20. Y dice lo siguiente: Moisés llevó la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte de Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale del horno de ladrillos y todo el monte se sacudía violentamente. Nuevamente había una manifestación un poco extraña y un poco raro justo en el monte. ¿Listo? Y dice lo siguiente: a medida que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte, ojo con esto, Moisés hablaba y Dios les respondía. El Señor descendió sobre la cumbre del monte de Sinaí y llamó a Moisés a la cima, así que Moisés subió al monte. Este par empiezan a tener una relación increíble. Moisés hablaba, Dios le respondía y el pueblo lo estaba viendo, ¿sí? No es como solamente están hablando y ya, no.
Ellos dos estaban teniendo un momento, digamos, de comunión. Dios le estaba dando instrucciones muy precisas a Moisés, pero lo que más me encanta es cómo Dios le dice, sube, Moisés sube, se encuentra con Dios, como Dios le habla a Moisés, Moisés baja, le dice al pueblo. O sea, la relación de este padre empieza a ser una cosa muy linda. Dice el versículo 21, entonces el Señor le dijo a Moisés, baja de nuevo y advierta al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien haga esto morirá, incluso los sacerdotes que se acercan al Señor. Ya que no adivinan qué pasó. Pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya nos lo advertiste, me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Entonces ahí el Señor le dijo, baja ahora, trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspase el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que había dicho el Señor, justo con respecto a todo lo que, pues digamos, las instrucciones específicas frente a lo que estaba sucediendo con el monte de Sinaí. Dios les estaba diciendo, este lugar va a ser sagrado, este lugar va a ser santo. ¿Se acuerdan cuando Moisés se encontró con la zarza? Lo primero que le dijo, quítate las sandalias porque esta es tierra santa. Y lo mismo está sucediendo en este momento. Está delimitando, está poniendo límites y le está diciendo, pueblo, ustedes lleguen hasta este límite porque este lugar es santo. Porque este lugar a continuación es Moisés, bueno, ya Dios delimitó los puntos que en el monte de Sinaí, como de aquí nadie pasa, pero pasa algo curioso, y es que, bueno, ya les dije que si ustedes recordaban esa historia de la zarza, que también lo que Dios le está pidiendo a Moisés, pero vamos a irnos al capítulo 20, y bueno, Dios les está estableciendo todos los mandamientos a través de Moisés, y dice el versículo 18, y ojo a esto. Cuando los israelitas oyeron los truenos, y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. ¿Se acuerdan la primera reacción de Moisés? La primera reacción de Moisés también fue de temor y también fue de miedo. Pero ahora, ojo a lo que les dice Moisés. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Y la respuesta que les da Moisés es, no tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para saber que su temor hacia Él les impida pecar. Más allá del propósito que tenía eso que estaban sintiendo los israelitas, ¿ustedes recuerdan cuál fue la primera reacción de Moisés también? Que les dije, tenganla presente. La primera reacción de Moisés con respecto a ese primer encuentro con Dios fue de miedo. Y en este momento es Él el que le está diciendo al pueblo, no tengan miedo, frescos, todo bien, no tengan miedo, que simplemente es Dios mostrando su poder con un propósito específico. Y saben algo, iglesia, Moisés no se atemorizó. Moisés no tuvo miedo en ese momento. Moisés ya conocía a Dios. Moisés ya había tenido un primer encuentro con Dios y Moisés ya sabía cómo actuaba Él. Simplemente les está calmando al pueblo, pero porque la relación de Moisés con Dios también ya había dado un vuelco. Ya no fue el primer miedo, ahora era un poco más impactante que lo de la zarza, lo que estaba sucediendo, y aún así Moisés no tuvo miedo. Los que tuvieron miedo fueron el pueblo de Israel. ¿Y el pueblo de Israel qué está diciendo? Háblale tú a Dios, pero nosotros no queremos verlo de cerca. Si ustedes recuerdan, la primera reacción de Moisés con Dios fue, tengo que ir a ver qué está sucediendo, quiero ir a ver. Entonces existen, digamos que diferentes diferencias entre las reacciones que tuvo el pueblo de Israel y Moisés, pero lo más importante de esto y lo que más me impacta a mí es ver cómo va cambiando Moisés con respecto al tiempo y con respecto a lo que estaba viendo y a lo que estaba experimentando con Dios. ¿Listo? De ahí no vamos a decir nada más, simplemente ya notamos, y es importante que ustedes tengan presente, que ya no había miedo en Moisés, ya la relación estaba mucho más fuerte. Vamos a irnos a otro pedazo y a otra sección de la Biblia, donde yo sé que ustedes ya lo han leído muchísimo, no vamos a profundizar en todo el contexto de esto, pero es cuando todo el pueblo de Israel levanta el becerro de oro
porque Moisés sube al monte a encontrarse con Dios precisamente, dura 40 días y el pueblo dice, le pasó algo a Moisés, le dicen a Aarón, danos algo a lo que nosotros podamos adorar, algo a lo que nosotros podamos servir. Entonces lo que hacen es fundir todas las joyas preciosas que tenían en ese momento y crean el becerro de oro. Moisés está mientras tanto en un idilio con Dios, lleva mucho tiempo en el monte con Dios hablando, Dios le está dando absolutamente todas las instrucciones y todas las recomendaciones referente a lo que él deseaba y a lo que él quería, y Moisés Dios estaba hablando, le estaba diciéndole, mira, quiero esto, quiero lo otro. Es más, si usted quiere saber cómo crear una ciudad, léase todo lo que sucedió en el monte mientras Moisés estuvo allá, porque las instrucciones de Dios son supremamente precisas frente a las leyes que establece para que, digamos, no hayan conflictos dentro de los mismos israelitas. Pero entonces el pueblo sintió miedo nuevamente, se vio solo, no tenía Moisés, Moisés era el medio de comunicación de ellos con Dios, se sintieron desamparados y lo primero que hacen es el becerro de oro. Frente a este becerro dice que estaba Moisés precisamente y vamos a leer, estamos en el capítulo 32, vamos a leer el versículo 7. Dice, el Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido, que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor le dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. ¿Saben algo? Hay una reacción de Dios de dolor, yo creo, por todo lo que había hecho el pueblo. Si ustedes leen lo que había sucedido con anterioridad, el pueblo ya le había dicho a Dios, haremos todo lo que tú nos digas. Y al primer momento que sintieron que Moisés no estaba ahí, empezaron a crear su becerro y empezaron a adorar otro Dios. Y Dios se sintió y se llenó, dice la Biblia que se llenó de ira, tanto que si ustedes leen ese versículo 10 del capítulo 32, dice, le está diciendo a Moisés, ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Le está diciendo a Moisés, tú no tienes nada que ver con esto, quítate tú porque yo quiero, digamos que, desahogarme de todo lo que estoy sintiendo. Y pónganle cuidado a lo que sucede en el versículo 11. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tu gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan, su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a este terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo el juramento diciendo, haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas y entregaré. Y voy a saltar al versículo 14. Dice, entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Moisés dio vuelta y descendió. ¿Sabe algo? La relación de Moisés era tan fuerte con Dios que si ustedes se dan cuenta, a pesar de la ira de Dios, Moisés le dijo, cálmate, Señor, apacigua tu ira. Y simplemente recuerda cuál es el propósito de todo esto, porque no vamos a permitir que el resto de pueblos vean lo que está sucediendo y digan, entonces Dios, ¿quién es? Pero más allá de lo que está sucediendo con el pueblo y el cambio de parecer con Dios, me impacta que la relación de Dios con Moisés es tan fuerte que si ustedes detallan, Moisés no hizo nada más que decirle, cálmate Dios, tranquilo, sí, como no te preocupes, o sea, vamos a pensarlo con cabeza fría. Eso solamente lo hace un amigo de uno. Eso solamente lo hace alguien que lo conoce a uno. Eso solamente lo hace alguien que conoce el corazón de la persona que está hablando. A mí no me calma cualquier persona. Por ejemplo, cuando yo estoy brava y furiosa, sé que hay personas que de una me hacen ver las cosas de otra manera diferente.
Pero esas personas en específico que son contadas son personas que me conocen, son personas que saben yo cómo actúo, son personas que tienen una relación muy cercana conmigo. En pocas palabras, son mis amigos. No es cualquier otra persona la que hace eso, que hace que yo cambie de parecer. Moisés hizo algo muy inteligente y fue decirle a Dios, mira, no lo hagamos así, hagámoslo de esta manera, sí, como pensémoslo bien. Y Dios inmediatamente apacigua su ira y termina cediendo a lo que Moisés está diciendo. Yo no sé si usted comprende la magnitud de lo que le estoy contando, no sé si usted alcanza a dimensionar la relación que tenían ellos dos, pero es una cosa increíble lo que está sucediendo acá. Dios lleno de ira y Moisés diciendo, Dios, no tengas esa ira con tu pueblo. Y le dice, mira esto. Dios calma su ira y terminan accediendo. Ahora, no vamos a leer toda la historia de lo que sucede a continuación, pero Moisés baja y aún después de haber tenido la conversación con Dios, hace que hayan consecuencias por lo que había sucedido. Y Dios sigue bravo, Dios sigue molesto. Y vamos a ir al capítulo 33, que este pedazo sí me interesa que lo tengamos y ya casi estamos terminando, iglesia. Dice, el Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y a Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar los cananeos, los amorreos. Bueno, suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo muy terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiré en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina, pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera, ustedes son un pueblo terco y rebelde. ¿Listo? Pero hay algo importante en este pedacito, iglesia, y es que Dios les está diciendo, vayan, sigan, o sea, ya no van a estar más en el monte de Sinaí, vayan a la tierra prometida porque es el lugar final donde deben estar, pero yo no iré con ustedes. Resulta que como ya no iba a estar el monte, Moisés se reunía con Dios en el monte. Dice que Moisés ahora tenía la costumbre de armar la carpa de reunión y cada vez que Moisés entraba a la carpa de reunión descendía una nube que era la presencia de Dios. Los israelitas observaban de lejos y se arrodillaban, no se postraban, no adoraban. Y lo más interesante, voy a leerles el versículo, estamos en el capítulo 33, recuerden, versículo 9. Dice, cuando Moisés entraba a la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire en la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando habla con un amigo. ¿Listo? Ya acá hay una estrecha relación. Ya acá Dios habla con Moisés directo. Ya acá Dios y Moisés son, diría alguien por ahí, son panas, son parceros, son, mejor dicho, ya hay una relación supremamente fuerte entre ellos. Y ya vamos a terminar, vamos a ir al versículo 12. Dice, un día Moisés le dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Y ojo con lo que le contesta Moisés. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado y a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Recuerden que Dios les había dicho, yo no voy a ir con ustedes porque son un pueblo rebelde y son un pueblo terco. Yo no voy con ustedes, pero vayan. Moisés le está diciendo, no quiero irme sin ti. No quiero moverme sin ti. Me estás diciendo que me miras con agrado. Me estás diciendo que ya tenemos una relación. No me quiero ir sin ti. Bueno, y finalmente lo que le responde Dios a Moisés es lo siguiente, iglesia. Le dice, el Señor le contestó a Moisés,
Estamos en el capítulo 33, versículo 17. Ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Nueva traducción, lenguaje actual dice, porque confío en ti y te amo. Pero a mí realmente, aunque todas las versiones que leí, este último versículo es supremamente impactante. Que Dios le haya dicho a Moisés, te conozco por tu nombre, significa que ya en este momento la relación de ellos dos era supremamente fuerte. Ya para Moisés, Dios y la presencia de Dios era lo primero. Y para Dios, tener de amigo a Moisés, reunirse con Moisés, hablar con Moisés, ya lo conocía, ya sabía quién era, ya lo escuchaba, ya estaba atento a todas sus oraciones, iglesia. Entonces, finalmente, si usted siguió, digamos, y fue anotando cada uno de los puntos, este último póngale esto, te conozco por tu nombre. Y yo quiero que usted se pregunte ahí donde está y se cuestione si realmente en la relación que usted ha tenido con Dios, Él lo reconoce usted por su nombre, Él sabe quién es usted. Él no es el pueblo de Israel, era el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios. Pero aún encima del pueblo de Israel, Dios veía a Moisés y decía, yo lo conozco a Él, yo me agrado en Él, yo confío en Él, yo lo amo a Él. Y esa relación, iglesia, es la que usted y yo debemos buscar con Dios. Es una relación donde ya tuve un primer encuentro, donde entiendo que hay un propósito, donde entiendo que no es una coincidencia, donde entiendo que Dios ya había planeado algo conmigo. También es un encuentro donde yo reconozco quién soy yo en Dios, cuál es lo que Él quiere de mí. Es un encuentro donde yo me vuelvo la persona más insistente con Él. Es un encuentro donde yo busco profundamente que Él responda a todas las inquietudes que hay en mi corazón, aun cuando ya ha dado una promesa, aun cuando ya ha dado una señal. Es un encuentro, iglesia, que finalmente también nos lleva a que nosotros actuemos cuando Dios ya nos ha hablado, nosotros reaccionemos cuando Dios ya nos ha dicho y no nos quedemos siempre esperando las respuestas quietos, sino que actuemos porque Dios también espera que nosotros actuemos. Pero lo más importante de esto, iglesia, es que al final Dios diga, te conozco por tu nombre, te conozco por la relación que tienes conmigo, te conozco porque realmente ya hemos compartido tanto que ya no hay manera en que yo no te escuche. Te conozco y escucho lo que me estás pidiendo, aun cuando mi ira esté enfurecida, quiero calmarme contigo, quiero escucharte lo que tú también piensas, quiero pensar como tú piensas, quiero saber tú qué piensas de eso. Es una relación que nosotros debemos buscar con Dios y creo que era el mensaje que papá tenía esta mañana para nosotros, que ha tenido para el corazón también de la iglesia entre sus brazos. Y yo quiero preguntarle a usted y que se lleve esa pregunta en su corazón y esa pregunta en su mente, y es, papá, ¿realmente me conoces por mi nombre? ¿Realmente sabes quién es Aleja? ¿Realmente sabes quién es Chris? ¿Realmente sabes quién es Alex? ¿Realmente sabes quiénes somos nosotros? ¿Realmente cuando oramos nuestra relación es tan fuerte que tú puedes buscar y ubicarme y escucharme y podemos pasar horas enteras hablando y saber que todo va a estar bien, o saber que vas a responder todos mis cuestionamientos y todas mis preguntas? Hágase esa pregunta, iglesia, y mientras tanto lo voy a invitar a que cierre sus ojos y vamos a orar para terminar. Papá, en esta mañana tú nos has mostrado, quizás a través de tu palabra, uno de los ejemplos más lindos de las relaciones contigo, Dios. Antes de terminar con este versículo, Dios, tú venías diciendo que Moisés hablaba cara a cara contigo, Dios. Moisés ya tenía una relación contigo porque tú lo considerabas tu amigo. Yo hoy te pido que nosotros, Dios, también alcancemos y lleguemos a tener esa relación contigo. Yo quiero ser tu amiga, yo quiero que tú me reconozcas por mi nombre, que tú sepas quién es Aleja, que tú te agrades en mi presencia, que nosotros disfrutemos estar juntos, papá. Y así mismo como yo te lo pido, te pido que cada persona que está escuchando esto logre experimentar exactamente lo mismo, Dios. Que cada persona que está escuchando diga, es que Dios me conoce por mi nombre, Dios se agrada de mi presencia, Dios confía en mí y Dios me ama. Gracias, papá, por lo que nos enseñaste. Gracias por mostrarnos esta transformación, Dios. Si en algún momento sentimos miedo de conocerte
Hoy te digo, Dios, con todo el corazón que tengo ganas de seguirte conociendo. Hoy te digo con todo el corazón que tengo ganas de que tú me identifiques y de que tú me llames por mi propio nombre, papá. Gracias por lo que nos enseñaste. En el nombre de Jesús, amén. Y gracias, Iglesia, por estar con nosotros en este tiempo de culto virtual. Les mando un abrazo gigante y esperamos vernos pronto. Un abracito. Bueno, Iglesia, ¿cuántos podemos decir en esta mañana que hemos sido bendecidos con la palabra que Dios nos ha regalado? Gracias, papito lindo, porque de verdad que has usado grandemente a mi hija. Ese es el amor que podemos darles a nuestro Dios, intentar crecer más, recibir de Él para poder transmitir a los demás. Ha sido maravilloso este tiempo y yo les invito para que estemos conectados siempre en el tiempo de nuestro servicio, los cultos del día domingo, como también los tiempos de oración que estamos teniendo como iglesia y como familia, porque muchos de ustedes se han conectado para estar en estos tiempos de oración. Estamos de lunes a sábado de 10 de la mañana, el tiempo de oración, y también en la noche. El día domingo no vamos a tener ya nuestro tiempo de oración en la noche, porque ya muchos hemos retomado labores e intentamos descansar el festivo. Así que el día domingo tendremos nuestro servicio de 10 de la mañana y ya en la noche no tendremos oración. El próximo sábado quiero hacer la invitación nuevamente, extiendo la invitación a las mujeres. Vamos a estar conectadas en tiempo maravilloso a las 8 de la noche cada 15 días. El siguiente sábado le corresponde a los caballeros para que ellos también tengan su tiempo de reunión con Dios. Sigamos todos creciendo, aprendiendo más, teniendo y declarando una vida en victoria. Así que yo los invito para que no se pierdan ninguno de estos tiempos y vamos a darle gracias a Dios porque ha sido una mañana de bendición. Yo sé que Dios ha ministrado en nuestras vidas el día de hoy. También hemos podido darle lo mejor de nuestro corazón a Dios y lo invito a que usted, donde está, cierre sus ojos y le dé gracias a Dios por este tiempo del día de hoy. Padre, una vez más te damos infinitas gracias, Señor. Tu palabra ha sido maravillosa, Dios, para todos nosotros. Sabemos que tú has ministrado nuestra vida y nuestro corazón y te pedimos humildemente, Señor, que continúes con nosotros a través de este tiempo que tú nos regalas, Señor, el cual queremos aprovechar. Es un privilegio para nosotros, Señor, estar en tu presencia, disfrutar como familia, edificar, Señor, aprender y seguir creciendo como tú esperas de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos también que esta semana que comienza sea tu Santo Espíritu acompañándonos en cada una de nuestras actividades, en cada hogar, en cada familia y como iglesia, Señor. Una vez te damos infinitas gracias, Señor, por todas las cosas lindas que tú nos regalas. Te damos gracias, papá, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, amigos, familia en Cristo, por acompañarnos esta mañana en este tiempo maravilloso y los invitamos a seguir conectados con nosotros.